Bueno, el tema que me planteó la Fundación Santa Fe se trata bueno, usar la digitalización como herramienta de humanización. Yo le quiero dar un poquito la vuelta. Me gustaría plantear la humanización antes de la digitalización, porque si no, no vamos a tener una buena humanización. Las tecnologías están muy bien, pero son algoritmos, son desarrollos y si no, y tienen todos los sesgos de sus programadores. Con lo cual, necesitamos incluir la voz del paciente, la voz de los familiares y la voz del profesional de la salud antes de trabajar o de desarrollar una tecnología. ¿Y por qué vamos a tener que hacer esto? ¿Por qué innovar con pacientes? Bueno, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que existe me gustaría que tuvieran claro el concepto de la tasa de fracaso tecnológico, y es que la mayoría de las tecnologías, una vez que se colocan en el mercado, fallan, ¿no? En el consumo es el 75%, cuando se lanza, yo que sé, un refresco nuevo o un sabor de un dulce o lo que sea, la mayoría falla. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos del 90%. Y en los nuevos medicamentos también es una tasa, según la fuente, bastante alta, ¿no? ¿Por qué hay una tasa de fracaso tecnológico tan alta? Bueno, aquí en este dibujo se ve muy bien. Bueno, ahora me encuentro ya en Europa que muchos urinarios públicos tienen uno para niños, ¿no? Pero sobre todo la tecnología debe ser usable y para ser usable debe hacerse a medida del usuario y el usuario, en este caso los pacientes, sus familiares y los profesionales de la salud deberían participar en el diseño, debería diseñarse con el usuario, no solo para el usuario, ¿no? La tasa de fracaso tecnológico es altísima, como os decía, también en Big Data y en inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué es tan alta, ¿no? Aquí hay una cita que me gusta mucho de Rodbert Moskanter, que bueno, dice, bueno, aparentemente estamos trabajando todos en lo mismo, en generar salud para las personas, pero cada grupo, y antes hemos tenido una presentación, ¿no?, sobre la diversidad de grupos que existe en una sociedad, entiende cosas distintas. No es lo mismo la salud para el que la tiene que curar que para el que sufre una enfermedad. No es lo mismo la salud para el director financiero de un hospital que está viendo los costes y que son importantes, pero que pierde distancia sobre el tema humano, que yo qué sé, para la aseguradora que además de los costes tiene que ganar clientes, pero no puede permitirse problemas de reputación. Es decir, cada uno viene con una idea distinta y hay que ponerlas todos de acuerdo, ¿no? Uno de los ejemplos más interesantes, igual lo conocen, es el de EpiPen, que es, bueno, no sé si lo conocen, ay, lo diré, se me ha ido, bueno, cuando te pica una avispa en el campo, ¿no?, y tienes alergia, necesitas un antihistamínico, ¿no? Entonces necesitas que la reacción sea urgente y necesitas pinchártelo ya antes de que, bueno, pues la cosa se ponga grave, sobre todo si estás lejos de un hospital, ¿no? Entonces, bueno, aquí se diseñó un bolígrafo para pincharte en antihistamínico para los usuarios, pero no con los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, hubo más de 15.000 pinchazos accidentales. ¿Por qué? Porque ven ustedes en el dibujo las instrucciones de uso están en letra muy pequeña y esto en un momento de crisis te pica la avispa y tienes angustia y miedo de que te puede pasar algo, de una reacción alérgica muy fuerte y no te da tiempo a leer, ¿no? Entonces, bueno, la competencia rápidamente, junto con los usuarios, diseñó una versión más usable, más fácil, más rápida y que más cerca del modelo mental, es decir, de cómo piensa el usuario, que la que habían diseñado pues, desde EpiPen, ¿no? Por lo tanto, esto no solo es, o sea, está bien enseñar ejemplos, pero también hay que enseñar evidencia, ¿no? Entonces tenemos metaanálisis, por ejemplo, el de Domènech et al., bueno, donde se ve que involucrar a los pacientes en estudios incrementa el reclutamiento y reduce el dropout, ¿no? Cuando estamos hablando de medical devices, de tecnología sanitaria, nos encontramos datos parecidos y cómo involucrar a los pacientes reduce los costes, mejora la comunicación médico-paciente, sobre todo mejora la aceptación del paciente y llegas mejor al mercado
tienes una tasa de aceptación de mercado muchísimo mayor, casi del 40%, y se mejora la usabilidad, ¿no? Entonces, es importante entender que cuando hablamos de innovación en el campo sanitario, cuando hablamos de digitalización, la tecnología es una parte, pero las personas son la otra mitad y no las debemos dejar fuera porque vamos a diseñar artefactos alejados del uso, como hemos visto con el caso de EpiPen, ¿no? Bueno, para poder innovar con pacientes, no solo hay que ir al tema de usabilidad puro y duro, no sé si les es un concepto, por ejemplo, el tema de UX, cómo se diseña una página web, dependiendo de cómo se mueven nuestros ojos, etcétera, etcétera, si es cómodo, si es fácil de usar, si es amigable, eso es una parte. Pero es que cuando estamos hablando de a lo mejor una tecnología que vamos a usar para el autocuidado en una enfermedad crónica, eso no lo vamos a usar en un momento determinado, sino que igual vamos a autorreportar todos los días, vamos a tener autocuidado todos los días y a la hora de diseñar es muy importante conocer toda la experiencia de paciente, la experiencia integral, ¿no? Entonces, la evidencia científica es abrumadora, aquí tengo algunos casos, pero hay cientos y cientos de estudios que avalan y de metaanálisis, que es muy importante, que la experiencia de paciente, trabajar con ella, impacta directamente en resultados en salud, mejora la adherencia, mejora la calidad de vida, mejora la relación médico-paciente y ayuda mucho, muy importante cuando hablamos de tecnología, y ahora luego veremos algunos casos en los cambios de estilo de vida. Y además hay menos evidencia de que impacta en coste y eficiencia, menos evidencia porque la mayoría de los estudios son estadounidenses y en los Estados Unidos, bueno, pues hay un sistema muy particular, otros países tienen también sistemas privados, pero está muy orientado a una salud vivida como un consumo, ¿no? La experiencia de paciente, ¿de qué se compone? Para entenderlo, cómo es esta vivencia integral de una patología y del uso de una tecnología que vamos a usar en esta enfermedad para poder hacer un uso más humano, más amigable, ¿no? Hay una experiencia que es física, que esta es obvia, no la tengo que explicar, ¿no? Pues por la razón por la que vas al médico o al hospital. Hay una experiencia asistencial, que es en lo que suele centrarse en la experiencia del paciente, pero va mucho más allá, es decir, es mi calidad buena, lo que estoy haciendo tiene que ver con las necesidades de los pacientes o solo con las mías como organización sanitaria. Pero también hay más. Cuando tenemos una patología, por ejemplo, como un cáncer, la parte emocional es muy importante a la hora, por ejemplo, de entender un diagnóstico, reconfigurar las relaciones familiares. La gente puede hacer, tu familia piña contigo, puede unirse más a ti o pasa mucho, al contrario, las familias dividirse y separarse, ¿no? ante la carga que viene, ¿no? Hay una experiencia social. Hicimos un estudio muy interesante en Colombia con Medicinú, que es nuestro partner en Colombia, sobre la adherencia en una medicación para la falla renal con diabetes y cómo importaba la brecha de género, es decir, las mujeres de estratos sociales de bajos ingresos no tomaban la medicación porque afectaba a su líbido y eso afectaba a sus relaciones de pareja y las ponía en crisis. Al ponerlas en crisis también en parte los ingresos podían verse afectados. Es decir, que aquí la experiencia de paciente en este caso con una medicación y una patología muy concreta, tiene que tener en cuenta esta parte social para entender la epidemiología, porque si esto no lo entendemos, no entendemos por qué hay una baja adherencia y no podemos entender los altos impactos de falla renal, ¿no? Y luego hay una parte que llamamos simbólica o cultural, bueno, la ha explicado muy bien el doctor precedente, cuyo nombre, perdón, no lo he retenido, ¿no? Pero hablaba de, bueno, la medicina tradicional, etcétera, pero incluso en la medicina occidental, la parte cultural es muy importante. Tenemos estudios donde se ha visto que, por ejemplo, en EPOC, los inhaladores no eran vistos como medicación, racionalmente sí, pero en la conducta diaria no, porque no son pastillas. Y esto que puede parecer que es irracional, no lo es. Desde el momento que llevamos más de 100 años de publicidad
de la industria farmacéutica, y lo digo con respeto porque trabajo mucho con la industria farmacéutica, pero durante muchos años la publicidad ha sido: te doy una pastilla, te curas. Por lo tanto, eso ha calado muchísimo en la manera en la que vemos la medicina. Y de la misma manera que si le pregunto a cualquiera de la sala si fumar es sano, me dirán que no, seguro que muchos fuman. Es decir, nosotros podemos saber racionalmente una cosa y hacer lo contrario en nuestra vida cotidiana porque tenemos creencias culturales dentro, ¿no? Por lo tanto, la experiencia de paciente es una vivencia integral en todos estos ámbitos, en todos los planos de la enfermedad, del proceso sanitario, de la terapia y, como decía la evidencia, trabajar con este conocimiento logra impacto clínico, logra mejora de bienestar y puede producir reducción en costes, es decir, genera valor. ¿Valor para quién? Eso es una buena pregunta porque cuando hablamos de sanidad basada en el valor, por ejemplo, si usamos el enfoque estadounidense, se habla de lo que es valioso para los pacientes, pero en cuanto a clientes, es decir, si van a volver a gastarse dinero con nosotros. Pero muchas veces valor está visto desde el punto de vista de la eficiencia hospitalaria, o si lo ves solo desde el punto de vista del paciente, pues es que te cures, etcétera. Pero en realidad hay que ver el valor como esa interacción entre los diferentes actores que están en juego dentro del sistema sanitario. Y entonces ahí tenemos una negociación y es un tema más complejo del que parece. Por lo tanto, este conocimiento de trabajar con los pacientes y con los profesionales y con los familiares tiene diferentes derivadas y podemos tener la parte de humanización, que es muy clásico en la sanidad española, que es este conocimiento para mejorar procesos y hacer la vida del paciente más fácil. Tenemos el enfoque estadounidense, que es, el paciente es un cliente, necesitamos fidelizarlo y captarlo, y ahí usan toda su batería de herramientas de HCAHPS, etcétera, etcétera. Y ahí está, por ejemplo, Plaintree. Ese es un poco el enfoque. Luego tenemos el enfoque británico, que es la experiencia de paciente como satisfacción, que es la gestión de expectativas, y ellos trabajan sobre las preferencias de paciente, ¿no? Entonces, tenemos muchos campos cómo se puede aplicar y aquí tenemos que ver dentro de Colombia con su sistema sanitario dual, ¿no? Que tiene una parte pública y una parte privada, ¿qué enfoque nos interesa más? El de humanización, el de cliente, el de expectativas o una mezcla de los tres porque nos conviene en nuestro sistema, ¿no? Bueno, voy a pasar a contar 3 casos prácticos, reales, sobre cómo usar la experiencia de paciente para diseñar una tecnología de digitalización que a su vez se convierte en un factor de humanización. ¿Por qué? Porque está diseñada desde la experiencia de paciente, ¿no? El primer caso es el proyecto TICE, que es para insuficiencia cardíaca. Está pensado para un segmento muy especial, que son aquellas personas que ya están en su último tramo de su vida y donde la insuficiencia cardíaca les genera muchísimas visitas hospitalarias. Entonces, es verdad que hay un racional económico detrás, que es que el 80% de las intervenciones suceden en personas que ya están al final de su vida, pero no por eso hay que dejarlos tirados. Bueno, pues que se aguanten, ¿no? Entonces, no. Vamos a diseñar una tecnología que nos evite el ingreso hospitalario y nos permita cuidar a estas personas en su casa, que suficiente tienen con estar ya en su último año, últimos 6 meses de vida, como para estar desplazándose con sustos al hospital. Y de paso también es verdad que hay un efecto económico, ¿no? Entonces, bueno, insuficiencia cardíaca, me imagino que ustedes son profesionales de la salud, mucho no voy a entrar en ello, pero es muy importante entender el tema de las comorbilidades y lo que les decía antes, que los episodios agudos al final resultan en hospitalizaciones que reducen muchísimo la calidad de vida, ¿no? Entonces, sí que tiene los objetivos de mejorar el acceso a la atención médica y reducir la necesidad de viajar largas distancias a hospitales. Tiene que empoderar a los pacientes, aun así sean muy mayores, para poder gestionar su insuficiencia cardíaca y manejar su enfermedad, hacer esto de manera digital, que puedan automonitorizarse y que puedan autocuidarse en la medida de lo posible sin, lo que les decía, desligarse del hospital, sin desligarse del sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, esto lo voy a pasar más rápido.
Tenemos numerosas publicaciones sobre las mejoras asistenciales desde la experiencia de paciente, muchas abordan aspectos parciales, pero no hemos encontrado un abordaje global desde la experiencia del paciente, ¿no? Entonces, bueno, me he pasado un poquito rápido sobre la parte del estado de la cuestión, pero eso, no hay referencias en España y en Latinoamérica. Y lo que podemos ver es que está la cosa fraccionada, ¿no? Entonces, TICE es una colaboración entre Cataluña, una región de España, la ciudad de Avellino, en Italia, en Campania, y en la región de Västerbotten, en Suecia, que tienen diferentes características sanitarias, pero bueno, lo que se requiere, Västerbotten, por ejemplo, tiene muchas personas en un ámbito rural, con 2 sistemas sanitarios, uno municipal y otro estatal, y con gente muy aislada y muy mayor. Cataluña tiene una población muy urbana, pero con un envejecimiento tremendamente elevado, e Italia tiene, la ciudad de Avellino, un entorno pues, con bastante aislamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la metodología? Bueno, pues vamos a hacer participar a los pacientes y a sus cuidadores tanto en identificar las barreras que existen actualmente en proveer el servicio para la insuficiencia cardíaca y sus comorbilidades, y a partir de ahí diseñar una tecnología. Esto es un proyecto que se llama de compra pública innovadora. Se les pide a los desarrolladores que tengan en cuenta toda esta parte de paciente a la hora de presentar sus ofertas y hagan innovaciones, ¿no? Entonces, como esto se hizo una parte durante la pandemia, otra no, se hicieron unos workshops online con los pacientes y sus familiares, y bueno, a partir de ahí, perdón porque esto lo he sacado directamente del proyecto y está en inglés, bueno, al final, ¿qué se ha visto? Se ha visto que muchas veces se pueden hacer ya trabajos electrónicos y no se están haciendo, que desde atención primaria se podría automatizar muchísimo más, que hay un flujo de papeles de un sitio a otro tremendo, y que al final hay muchísimo trabajo manual que se puede simplificar, ¿no? Los pacientes y sus familiares, en colaboración con los profesionales, es muy importante porque estos talleres son conjuntos, pues vieron que se podía mejorar el modelo organizacional por parte de los proveedores de salud, se podría trabajar con los profesionales también fuera del hospital, se podría, básicamente el tema hospitalario era muy importante, se podía trabajar con los sistemas que ya existían dentro de los hospitales de tecnología de la información, y era muy importante la interoperabilidad y la interconexión entre atención primaria, hospital, los servicios sociales y la atención domiciliaria, porque todas estas partes del sistema tienen información fragmentada y tienen que estar comunicados cuando hay una crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para los pacientes, esto es un resumen de las 3 regiones que hemos hablado, ¿no? La gestión diaria es muy compleja, necesitan ser autónomos, necesitan una información muy clara, muy digerida, ellos no son médicos, y mucho teniendo en cuenta sus comorbilidades, su polimedicación, y es muy importante poder proporcionar herramientas de autogestión, y también hablar abiertamente sobre el final de la vida. Esto lo decían los pacientes, ¿no? O sea, que muy valientes por su parte, ¿no? Para los profesionales de la salud era muy importante que los procesos sanitarios fueran ágiles, estuvieran coordinados, que hubiera una centralización, sobre todo en países con sistemas duales como los nórdicos, o en España, donde, bueno, cada comunidad autónoma, cada región tiene un sistema sanitario diferente, aunque esté coordinado por el Ministerio de Sanidad, protocolos únicos, no fragmentados,
y en este sentido los pacientes y profesionales coinciden en esta parte, ¿no? Y desde el punto de vista de la atención integrada de la salud digital, pues eso, se necesitaba generar una red que mejorara la coordinación, la tecnología es importante, pero sobre todo es importante la coordinación, una vez más, el intercambio de datos, todo lo que sea detección temprana en el hogar es esencial y, bueno, lo que decía antes, la interoperabilidad, ¿no? Y al final, bueno, los desarrolladores, con todos estos requerimientos de tanto de pacientes como de profesionales, se les pidió que incluyeran en su herramienta una planificación personalizada, las transiciones muy importantes, sobre todo cuando no solo diferentes servicios de la sanidad como atención primaria y especializada se pasan la información o se pasan la responsabilidad del paciente, sino también servicios sociales, como decíamos, y atención sociosanitaria, que hubiera una parte de prognosis muy importante y muy importante también poder hacer una buena alfabetización digital para personas cuyo nivel educativo es generalmente bajo, porque en nivel educativo tecnológico me refiero, porque han nacido en los años 30, 40 y 50 con un mundo completamente diferente, que aunque manejan teléfonos móviles, sí necesitan entender no solo el uso de la tecnología, que es más sencillo para ellos de lo que parece, sino lo que tienen que hacer desde el punto de vista de autocuidado en cada momento. Ahí ya la cosa se complica más, ¿no? Bueno, el segundo caso interesante, que a mí es el que me gusta más, es Rosía, que es porque aquí se ve muchísimo, aquí se ve muy bien el tema de la participación de los pacientes y el valor que aporta para una digitalización y una humanización, ¿no? Rosía lo que hace es proporcionar atención remota en 7 patologías distintas. A ver si las tengo aquí, como son enfermedades cardiovasculares, lesión cerebral adquirida, lesión medular, EPOC, COVID-19, artroplastia de rodilla y fractura de cadera en regiones aisladas. Por ejemplo, esto es un tema que en Colombia es súper interesante porque el médico no llega a todos lados, ¿no? Llega a las grandes ciudades o llega a las ciudades, pero no llega al campo, ¿no? Y esto pasa en Europa menos, pero aquí, por ejemplo, estamos pensando en los Pirineos, estamos pensando en estas regiones de Suecia, Noruega, aisladas, con personas que igual son matrimonios o personas solas mayores de más de 60 o 70 años que viven, no sé, a 10 kilómetros del pueblo y a 50 del médico más cercano, ¿no? Entonces, es importante que ellas puedan autocuidarse y también que puedan tener una rehabilitación remota para que no tengan que desplazarse esa barbaridad de kilómetros, porque tiene el médico a 50 kilómetros, pero la unidad de rehabilitación igual a 200. Y están enfermos y están solos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué nos dicen los pacientes? A ver si puedo adelantar un poquito, voy a saltarme la parte de metodología. Bueno, por ejemplo, en enfermedad cardiovascular, voy a elegir una de todas las que había ahí. Una de las cosas que se vio muy, muy interesantes es que la telerehabilitación está infrautilizada por falta de formación. Una de las cosas que se ha visto también es que la salud mental se le necesita prestar más atención. Espera, que tengo aquí más. Sí. Y esto es lo que dice la literatura, perdón, voy a saltarme esta parte. Y también, bueno, bueno, la comunicación es crucial. Cuando hablas ya con los pacientes, también a través de workshops, de talleres, de entrevistas, etcétera, y haces un mapa de experiencia de paciente con ellos, lo que sale es que, por ejemplo, una de las cosas que más echan en falta en sitios aislados es ellos tienen que rehabilitarse, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería tecnológica, ¿qué se les propone? Un avatar. Tienes que hacer este ejercicio, el avatar te ayuda, etcétera. Pero es que ellos están solos y tienen que hacer un cambio de estilo de vida. No basta con que hagan unos ejercicios. Tienen que dejar, en el caso de España, de comer huevos fritos con chorizo. En el caso de Laponia, grasa de reno, ¿no? Tienen que moverse mucho más. Tienen que renunciar al tabaco, etcétera. Esto solos no lo pueden hacer.
Entonces, cuando le das al desarrollador esto y co-creas con los pacientes, lo que sale es el poder, por ejemplo, de las comunidades virtuales, muy, muy interesante, de personas que, bueno, imagínense, voy a hacer un ejemplo un poco malo, pero lo va a entender todo el mundo. Como un Tinder, ¿no? Tinder, la gente quiere buscar pareja y entonces dice en su entorno, mira, tienes, soy mujer, quiero buscar un hombre, pues en mi entorno hay 34 hombres de entre 40 y 50 años de edad, ¿no? Pues aquí en mi entorno tengo 50 personas con una patología cardiovascular o tengo o similar, y entonces estas ya se contactan y empiezan a poder tener sus intercambios entre ellos. Se les puede dar formación y rehabilitación a través de la comunidad virtual. Muy interesante cuando ellos a través de la comunidad virtual pueden quedar y conocerse y empezar a hacer rehabilitación conjunta, por ejemplo, ir en bici o dar paseos por el monte, y aunque uno tenga un tema cardíaco y otro tenga un tema de diabetes, ya no están solos, les motiva muchísimo, ¿no? Otro tema que salió muy interesante es, sí, rehabilitación remota muy bien, me pones un avatar, pero esto a mí en mi casa no sé ni cómo manejarlo. La importancia de colaborar con los ayuntamientos que son cercanos a los ciudadanos en los sitios pequeños y donde poner una enfermera para la rehabilitación hace de nuevo, genera comunidad porque viene en vez de estar tú en tu casa aislado, viene mucha gente a rehabilitarse. En el caso de los pueblos, en el caso ya de unidades más aisladas con desplazamiento, como en Västerbotten, en Suecia es más complicado. Pero donde tengas comunidad local, construye comunidad, ¿no? Muy interesante también el tema de la relación con el médico. Sí, mi médico está a 200 kilómetros, pero lo que dice él es importante. No solo lo que dice, sino es como una figura de referencia y también tienes un enganche emocional con esta persona. Entonces, no me pongas un avatar, ponme un doctor, a mi doctor, y aunque no me va a hacer los ejercicios, yo voy a hablar 10 minutos con él o 5, le voy a contar cómo estoy, etcétera. Entonces, ese seguimiento ya es personalizado. La gente, lo que les decía de cuál es la aceptación, de repente la gente sí acepta esta tecnología porque empieza a tener relaciones con la gente, B, sigue con su doctor, al que, bueno, tiene una relación muy importante con él. Y C, encuentra pares virtuales, y D, tiene comunidad en su pueblo o su región, allá donde sea posible, ¿no? Y bueno, aquí voy un poquito. Aquí tenemos, por ejemplo, muy interesante, aquí tenemos un mapa de experiencia de paciente. No sé si conocen los mapas de experiencia de paciente, pero son un proceso. Entonces dices, primero el paciente siente el dolor, luego va a triaje, después de triaje le hacen el diagnóstico, etcétera. Bueno, o le hacen las pruebas, después de las pruebas el diagnóstico y luego lo internan, y ahí se va viendo la experiencia. Pues este es un mapa distinto. Este es un mapa que, ¿se acuerdan de que la experiencia de paciente era física, asistencial, cultural, etcétera? Bueno, pues va describiendo la experiencia actual en cada uno de estos parámetros, y aquí es muy fácil ya cambiar la experiencia de paciente. Ve que pone current, cuál es la actual, y ahora cómo me gustaría que sea esa experiencia. Y entonces, si alguien está aislado, que deje de estar aislado. Esto al innovador, al desarrollador, le da muchas pistas. Bueno, vamos a hacer una comunidad virtual porque deja de estar aislado. Por ejemplo, los pacientes que tienen daños sobrevenidos cerebral o de lesión medular que teníamos aquí, pues el punto era, de la experiencia de paciente, no era tanto la soledad como el tema de los cardíacos y el cambio de estilo de vida, era reinventarse. Que reinventarse es muy difícil porque has perdido el sentido de tu vida, eres totalmente dependiente. El que eras director de una fábrica, pues ya no eres nada. Eras padre de familia, dependes de tus hijos. Así todo, ¿no? Entonces, tu mundo deja de tener sentido. Recuperar ese sentido, que es un trabajo psicológico durísimo y que necesita mucho acompañamiento, es esencial, ¿no? Entonces, aquí la experiencia de paciente no es tanto necesito unas ayudas técnicas y una rehabilitación, que sí, sino necesito un apoyo psicológico remoto, que no sean solo unas horas de terapia a ver cómo estoy, sino que me ayude a ese cambio a encontrar un sentido a la vida. Entramos ya casi en un punto filosófico, ¿no? Pero es que sin el sentido de la vida, y ahí vamos como la tecnología ayuda a la humanización, sin el sentido de la vida yo no tengo ganas de sobrevivir. Y entonces hay gente que se quita la vida y el que no se quita la vida vive en depresión constante. Mientras que el que encuentra un sentido no es que no tenga depresión, pero va a vivirla muchísimo mejor y va a poder tener ganas de vivir y de cambiar, ¿no?
Vale, no sé cómo voy de tiempo, así que voy a ir un poquito rápido. Otra que era muy interesante es el proyecto Crane, que también tiene lugar en áreas un poquito más remotas, pero y también tiene en común con los demás que hemos visto el hecho de que ya hay mucha gente mayor que tiene enfermedades crónicas y que necesita autocuidarse, ¿no? Es un proyecto también entre Suecia, Noruega y España. Y bueno, pues en Europa tenemos un problema de envejecimiento de la población brutal, cuyos efectos ya se están notando en la sanidad. Hay regiones más afectadas que otras. Aquí las que hemos elegido en España, Suecia y Noruega están bastante afectadas. Y bueno, muchos pacientes crónicos no tienen garantizada la asistencia sanitaria y además viven solos, ¿no? Entonces, ¿qué solución se ha encontrado? Pues qué bien, voy a usar mis datos sanitarios, a ver, aquí se ve muy bien, con, a ver, algo se ha corrido en la presentación, disculpen, pero bueno, se lo resumo. Con mis datos sanitarios yo voy a poder autogestionar mi salud. Por ejemplo, voy al supermercado, soy diabético y compro cosas con azúcar. Bueno, yo, como eso pasa, esa factura pasa por mi cuenta corriente y el bono el bono del ticket, perdón, el ticket del supermercado es un dato que se integra en mi teléfono móvil, no en el momento que estoy haciendo la compra, pero cuando haga mi automonitorización, me va a decir, estás comprando demasiadas cosas dulces. Me va a hablar del movimiento que estoy haciendo, si estoy moviéndome, me va a hablar, lo que me hace falta o no. Me va a hablar de mi medicación y de polimedicación. Todos esos son datos que tenemos estamos rodeados de ellos. ¿Qué sucede en Europa? Aquí sí que, y por eso se trabaja con Data Lake, ¿no? En Europa, no sé muy bien cómo es la situación en Colombia, hay una legislación de protección de datos hiper restrictiva, pero el dato es tuyo, es del paciente, no es del gobierno, no es del hospital, no es de nadie, más que del paciente. Él tiene soberanía sobre su dato, pero la legislación es súper restrictiva a la hora de que todo ese dato se lo facilites a nadie. ¿Qué hacemos? Si queremos hacer un data lake para poder autogestionar tu salud a base de datos, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí empezamos a trabajar de nuevo con un modelo de involucración de paciente profesional y familiar para entender las necesidades de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, me voy un poquito, voy a saltar la parte metodológica. Bueno, esto es un ejemplo de un taller real, esto es un pueblo de Extremadura y trabajando con los pacientes hicimos este mapa de experiencia de paciente, como os dije, este es lineal, este no es de cómo adaptar mi experiencia de paciente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, uno de los temas que salía precisamente con diabetes, que yo recuerdo porque hicimos más patologías, pero era la transgresión con la alimentación. Joder, es que sí me gustaría tomarme una cerveza, sí, a escondidas, como no sé qué. Bueno, como eso no lo puedes evitar, la tecnología tiene que dar una respuesta para poder monitorizar eso y que tú lo tengas controlado. Vale, tú transgredes. ¿Cuánto transgredes? ¿Qué riesgo tiene esa transgresión? ¿No? Entonces, trabajando con pacientes y profesionales se vio que bueno, ya existe una disposición a utilizar la tecnología también entre gente mayor, sobre todo cuando lo prescribe el médico. Ya hay muchos médicos que prescriben apps directamente de salud, ¿no? No, eso no quiere decir que los pacientes tuvieran una actitud hacia la seguridad de los datos como cuando en Internet te dice, ¿ha leído usted todas las cláusulas de cuando se saca un billete de avión? No las has leído y dices que sí, ¿no? Pues aquí, no, esto no era así porque ellos saben que un dato de salud es muy peligroso que circule por ahí. Pero en principio sí estaban muy abiertos a poder usar los datos y accederlos siempre y cuando se garantizara esa seguridad del dato y en quién debería recaer. Bueno, hay una parte que es jurídica, lo que dice la ley, pero una parte que requieren los pacientes para aceptar este juego. Necesito que mi médico me lo prescriba y mi hospital sea el responsable de la seguridad de mis datos. Y si pasa cualquier cosa, que se le caiga el pelo al hospital. Eso era muy, muy importante. Y bueno, luego, obviamente, tener una formación en tecnológica, en el uso de datos, pero sobre todo, como habíamos visto también en las otras patologías, en una alfabetización sanitaria digital. Es decir, no es tan difícil usar la tecnología, lo que es difícil es saber
como en el ejemplo de la transgresión, me he tomado un dulce, me he bebido una cerveza. ¿Cuál es el riesgo de eso? ¿Qué puedo hacer si lo hago? Y cómo puedo monitorizar el resto de mis variables y qué debo hacer para tener una vida sana dentro de mi patología. Entonces, les he puesto un bonus track sobre esto con un caso muy sencillito, pero que ilustra muy bien cómo es esto de la experiencia de paciente en el diseño de una tecnología. Porque todo esto que les he contado es, vale, todas estas cosas se las damos al informático, ¡pum! O a la empresa desarrolladora de soluciones digitales. Y con esto tienes que hacer un diseño que luego tienen que validar los pacientes. Pero no hemos visto cómo influye eso en el diseño, porque todavía estos proyectos están en marcha. Bueno, aquí hay un pequeño proyecto que nos pidió un hospital de Valencia, la FE, y dijo, vamos a desarrollar una gamificación para controlar, o mejor dicho, para poder hacer una recuperación funcional tras el síndrome confusional agudo, que es el delirium que te puede dar en urgencias, ¿no? Hay gente, estuvimos hablando con los pacientes, pues que pensaba que estaba muerto, otros pensaban que había policías debajo de la cama, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la empresa desarrolladora que estaba participando aquí, pues ya tenía su prototipo hecho, entonces, bueno, fenomenal, te ha dado la razón por la que estás en urgencias y tienes el síndrome confusional agudo y lo primero que tienes que hacer es una recuperación funcional, etcétera, etcétera. Bueno, al hacer el mapa de experiencia de paciente, aquí lo ven, este mapa de experiencia es mucho más sencillo que los otros, ¿no? Es muy fácil de hacer, es decir, los mapas se pueden complicar todo lo que queramos, pero lo importante es tener la información básica, ¿no? Y aquí la foto está real, ¿no? De la reunión con el workshop, con los pacientes y profesionales, pues se ve que, bueno, el paciente solo no se puede recuperar enseguida, no puedes ponerte a gamificar así en cuanto te despiertas. ¿Por qué? Porque no te acuerdas de quién eres. O sea, lo principal era recuperar la memoria y recuperar las relaciones, los vínculos familiares con personas que igual no te habías olvidado de quiénes eran, ¿no? Entonces, a partir de allí, el cambio tecnológico era muy facilito, es decir, con asistentes de voz y con cambiar un poquito los protocolos, se podía hacer una recuperación de la memoria y una vez que tenías la recuperación de la memoria, sí entrabas en la recuperación funcional. Y también muy interesante era que en el mapa de experiencia de paciente había un montón de reingresos. ¿Por qué había un montón de reingresos? Porque las personas en el hospital están muy bien atendidas, tienen todos sus ejercicios, etcétera, y cuando llegan a casa los tienen que hacer solos. Por cierto, que esto, si hay aseguradoras entre ustedes, es muy importante porque en otros estudios que hemos hecho y otros trabajos prácticos para aseguradoras sale siempre la infravaloración del seguimiento como es un factor de coste y no, es el factor básico de eficiencia y de ahorro. Entonces, a partir de aquí es muy interesante ver que cuando se les ofrecía a las personas en esta aplicación que pudieran hacer recuperación, muy parecido a lo que hemos visto en Rosia, desde su casa con su médico, muy importante la relación con el médico, aunque sea una pequeña supervisión y una charla, la gente hacía sus ejercicios, no se sentía abandonada y no volvía al hospital, bajaba muchísimo el reingreso. Y bueno, lo mismo se puede aplicar al ensayo clínico, pero esto voy a dejarlo para otra ocasión porque me parece que me estoy pasando ya de tiempo. Pero lo que sí es importante para dejarlo como mensaje es involucrar a los pacientes no es algo como hemos oído algunas veces de no, he hecho un focus group. Aquí tengo un proyecto europeo de estos de 5 millones de euros donde dice, sí, es eManage Cancer, que es un proyecto que está muy bien, no lo estoy criticando, pero dice, sí, hemos hecho unas herramientas buenísimas para la toma de decisiones compartidas, Big Data Analytics, etcétera, etcétera, y lo que hemos hecho es hablar con una organización de pacientes. Bueno, no basta a lo que dijeron ellos, he entrevistado a 6 médicos y 6 pacientes, he metido en una organización y he hecho unos focus group. Eso está muy bien para empezar, o por ejemplo, nosotros sí trabajamos así cuando nos dicen quick and dirty, tenemos un presupuesto de $7.000 y necesitamos saber por dónde empezar, pero ya está, con eso no puedes hacer un diseño, pero sí puedes empezar. No, lo que tienes que tener es una estrategia y un proceso de involucración. Eso tiene que tener un protocolo. Tienes que entender muy bien la experiencia de paciente, es decir, tienes que hacer un estudio. Tienes que tener muchos insights. Tienes que conocer los PROM y los PREM y saber vincular ambos, ¿no? Tienes que poder co-crear con los pacientes y tienes que contar con herramientas profesionales para todo ello, ¿no? Para eso
Necesitas un proceso que es igual tanto si tienes un hospital como si diriges la parte de market access de un laboratorio, como si vas a diseñar una herramienta tecnológica, que es entender la experiencia de paciente, transformarla y poder medirla, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido sobre este tema. Mapas de experiencia de paciente y bueno, voy a ir a una cosa que es importante, que es, una vez que tienes esa profesionalización, decíamos que la última parte es medir. Bueno, aquí antes yo les voy a pasar la presentación, pero aquí tenemos ejemplos, ¿no?, de mapa de experiencia, etcétera. Es usar PROM y PREM. ¿Qué son los PROM y los PREM? No sé hasta qué punto están familiarizados. Los PROM son, por ejemplo, una escala de dolor es un PROM. Una escala de calidad de vida es un PROM. ¿Un PREM qué sería? Pues cómo ha sido la experiencia del paciente con un servicio hospitalario o con una tecnología sanitaria. Entonces, ahí conviertes todos estos que les he contado de me siento solo, cuando me voy del hospital me siento abandonado, no entiendo nada y tengo que volver, necesito para cambiar de estilo de vida estar con pares, todo esto son datos cualitativos, a lo sumo validados en encuesta. ¿Cómo conseguimos tener datos cuantitativos de esto? Con una escala. Entonces, cuando tenemos mucha gente rellenando esta escala, tenemos un dato estadístico. Si cruzamos el dato estadístico, me voy a adelantar un poquito. Si cruzamos el dato estadístico con el dato en salud del PROM y con datos clínicos, entonces podemos ver la efectividad de una tecnología. Podemos ver si la experiencia de paciente con una tecnología produce cambios, por ejemplo, en la calidad de vida, si produce cambios en, yo qué sé, en las analíticas. Por lo tanto, si el uso de una tecnología nos está ayudando a mejorar no ya la experiencia de paciente, sino nos está ayudando a mejorar la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es un tema de reproducción asistida, pero bueno, hay muchísimos más casos, ¿no? Cuando tú cruzas PROM con PREM, pues puedes vincular, por ejemplo, ansiedad con tasa de embarazo, etcétera, lo puedes repartir por geografía, por nivel económico, por lo que quieras, ¿no? Entonces, usar la inteligencia artificial para cruzar PROM y PREM con datos clínicos es esencial a la hora de diseñar una tecnología sanitaria con los pacientes, porque vamos a ver si todo lo que hemos hecho al final tiene resultados en salud y si toda nuestra tecnología, que ahora es más humana, más usable, que nos ha ayudado a humanizar, al final está sirviendo de algo. Entonces, como conclusiones, derivado de todos estos proyectos que les he enseñado, pero también hay literatura desde el año 95 para dar y tomar que valida estos números. Cuando van a hacer un proyecto de digitalización, reserven un 2% de su coste para trabajos de experiencia de paciente, como los que han visto aquí. ¿Por qué? Porque va a incrementar en un 40% la aceptación de mercado y va a reducir esa tasa de fracaso tecnológico entre un 30 y un 40%. Al final, trabajar de este modo nos va a dar resultados clínicos de calidad de vida y económicos. No podemos trabajar de forma amateur con los pacientes, es decir, no vale hacer unos focus group, hay que hacer un proceso, como les he dicho. Es importante tener un partner especializado, pues en Colombia estaría Medicinú, pero bueno, hay más, no les quiero hacer publicidad, pero esto no lo puede hacer cualquiera. Es importante el uso de PROM y PREM para ver el impacto real. Y muy importante, no lo he dicho antes, pero cuando digitalizamos para humanizar o digitalizamos y humanizamos, no podemos pasar nuestro protocolo, nuestro proceso hospitalario de cualquier forma y copiarlo uno a uno en digital. Ahora vamos a hacer un triaje digital, vamos a hacer una anamnesis digital. No es así. ¿Por qué? Porque el centro del cuidado ya no es el hospital, es el hogar. Por lo tanto, hay que adaptar todos los procesos al hecho de que están en el hogar. Y eso, que parece fácil de decir, requiere entender esa experiencia de paciente, cómo es la vida en el hogar, lo que les contaba de las transgresiones, si se producen, no se producen, etcétera. Todo eso lo tienes que saber. Y al final, como conclusión final, les diría que si contamos con los pacientes, si introducimos aspectos de humanización en el diseño de tecnología digital sanitaria, vamos a tener una mejor tecnología y una tecnología diseñada con pacientes, al final va a producir más humanización sencillamente porque va a usarse y va a producir los resultados que queríamos. Pues les agradezco muchísimo su tiempo.